Hermano, estamos viendo la historia de la salvación, estamos viendo a Abraham, estamos viendo la destrucción de Sodoma, de Gomorra, estamos haciendo un paralelismo, estamos haciendo una tipología con lo que sucederá al final de los tiempos. Estamos viendo, hermano, cuál es la enseñanza que nos deja la destrucción de Sodoma y de Gomorra por las prácticas homosexuales. ¿Y cuál, hermano, crees tú que es la enseñanza de la iglesia con relación a las prácticas homosexuales? Hoy, hermano, vamos a ver cuál es la enseñanza que nos da la iglesia con la relación a las prácticas homosexuales. Hermano, el origen que da, el origen psíquico, en gran medida permanece inexplicable, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. Hermano, esas prácticas homosexuales, la Sagrada Escritura las presenta como depravaciones graves. La tradición de la Iglesia ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso, nos dice el Catecismo de la Iglesia. Y esta postura moral que juzga los actos sexuales homosexuales como un desorden moral no implica de ninguna manera un rechazo a la persona por ser homosexual o por tener tendencias homosexuales. La Iglesia, ejemplo de Jesús, ama al pecador pero no el pecado. Nos enseña a no rechazar a las personas por ser homosexuales o por tener tendencias homosexuales. Y de hecho la Iglesia recomienda una acogida compasiva, atenta, comprensiva, una acogida pastoral de las personas con estas tendencias. Y es que una cosa es manifestar acogida y afecto a una persona homosexual y otra es justificar moralmente el ejercicio de la homosexualidad. Y el 15 de junio, hermano, del 2005 en Madrid, un obispo de Alcalá y presidente de la Comisión Episcopal de la Familia, Monseñor Juan Antonio Reig, aseguró que la campaña a favor de los matrimonios homosexuales no es más que la punta del iceberg de un plan demoledor que busca destruir la civilización cristiana a través de la manipulación del lenguaje, a través de la imposición de la ideología de género y de un concepto anárquico de la libertad. Monseñor Reig señaló que se trata del concepto marxista de la sociedad sin clases, en este caso sin sexos definidos. Mira, hermano, cómo ese plan demoledor, maquinador del enemigo que está poniendo ahora ese tipo de ideología y muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. Y notable es el trabajo de la organización Courage y los tratamientos y testimonios del Dr. Richard Cohen, quien en una época de su vida fue gay y confirma que quien desee salir de esa esclavitud puede hacerlo. Y hermano, hay un libro llamado La Iglesia y la Homosexualidad que tú puedes revisar, hermano, para ver cuál es la postura de la Iglesia y qué dicen. ¿Y qué dice la Iglesia? ¿Qué dice la palabra acerca de la homosexualidad? Pero hermano, hoy quiero que sigamos con Abraham. Y es que cuando ya todo parecía estabilizarse con el nacimiento
con la maduración de Isaac, el hijo de la promesa, Dios le va a pedir algo insólito a Abraham y le pide que le ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio de holocausto. Es decir, hermano, la víctima debía ser muerta y luego quemada totalmente, y que esto sería en un lugar que Dios le iba a decir a Abraham. Abraham vuelve a responder sin titubeos. De inmediato toma la leña, el cuchillo, el burro, 2 acompañantes y el muchacho, y comienza el viaje. Y así lo describe Génesis 22:4, hermano. Al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Mire cómo lo describe Génesis 22:4. Y dice que de Beersabá, donde vivía Abraham, hasta el monte Moriah, cerca de Salem, habían unos 40 kilómetros. Y dentro de la cadena de colinas del Moriah está el sitio donde fue construido el templo de Salomón en Jerusalén. También dista muy poco del monte Calvario, donde Cristo fue crucificado. Y es que en realidad las 3 alturas forman una cadena de colinas ahí en Jerusalén. Y el capítulo que narra el sacrificio de Isaac, Génesis 22, es uno de los pasajes más conmovedores de la Sagrada Escritura. Vale la pena, hermano, leerlo completo, ya que Isaac se sorprende porque llevan todo lo necesario para el sacrificio, pero falta la víctima, falta el cordero. Y al preguntarle a su papá, dice que Abraham le dice: Dios mismo va a proveer el cordero, hijo mío, le dice ahí en Génesis 22:8, hermano. Imagínate que va Abraham, porque Dios le había pedido un holocausto. Va el hijo que no sabe que él va a hacer el holocausto, y cuando está listo para degollar a su hijo, ahí en Génesis 22:12 dice que un ángel llama a Abraham y le dice: no toque al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Palabra de Dios. Mira, hermano, imagínate ahí, ¿qué sentiría Abraham? ¿Qué sentiría Isaac? Y Dios, hermano, efectivamente provee no un cordero, sino un carnero para el sacrificio. Por eso Abraham puso a ese monte el nombre de Yahvé Jireh, que significa Yahvé provee. Es el nombre simbólico del monte Moriah. Y es que Dios, ¿crees tú, hermano, que Dios necesitaba saber qué haría Abraham con esa dolorosa solicitud que le había hecho? ¿Crees tú, hermano, que él no sabía que Abraham iba a responder positivamente? ¿Para quién crees tú, hermano, que fue esa prueba? ¿Para quién crees tú que fue esa prueba en donde el padre le pedía que sacrificara a su propio hijo? Hermano, Dios no necesitaba saber qué haría Abraham. Era Abraham el que necesitaba probarse si era capaz de sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, y pasar por esta aceptación radical del pedido que le hacía el Padre. Y hoy, hermano, ahí donde estás, yo te quiero preguntar, ¿a qué o quién se parece el sacrificio de Isaac? Hermano, Isaac es una prefiguración de Jesucristo. Y en la próxima predicación vamos a ver todas las similitudes que podamos encontrar entre Isaac y Jesús, en donde el Padre, en este caso Isaac, no sacrificó a Isaac, Abraham no sacrificó a Isaac, pero en otro monte, en el monte del Calvario, nuestro Padre Dios no escatimó a su propio hijo, lo dejó morir en la cruz,
para que todo aquel que mire ahí eleve sus ojos a la cruz, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí con esos pensamientos de cómo nuestro Padre sacrificó a su único hijo y que Isaac es la prefigura de Jesús. Ahí con María Santísima a los pies de la cruz, contemplando cómo Jesús fue ofrecido por el Padre para nuestra salvación, meditemos qué significa el sacrificio de Isaac allá en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús, en qué se parecen, qué nos quiere decir el Padre. Y ahí meditando la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, a través de los ojos de María Santísima, sigamos rezando el rosario y pensando en el gran amor y misericordia de ese Padre que no escatimó en darnos a Jesús, su único Hijo.